Buen día, mi nombre es David Rollero, hoy es miércoles 26 de agosto y siendo las 10:30 horas les doy la bienvenida desde la ULAYE Córdoba. Muchas gracias por sumarse a esta charla denominada Manejo de plagas, nuevos desafíos que nos presentan los cultivos de servicio. A lo largo de las presentaciones que estamos a punto de ver, ustedes podrán ir enviando preguntas en la sección que ven en la derecha de sus pantallas, y al finalizar la presentación les pasaré algunas de ellas a los oradores. En base a la cantidad recibida y tiempo que dispongamos, intentaremos realizarlas a todas. Y les recomendamos hacerlas en el transcurso de la presentación. Recordar que en el menú superior de la página principal hay una sección llamada Asistentes, donde podrán buscar a los oradores que estén registrados en el Congreso y a través de la misma poder chatear o incluso programar reuniones con ellos. No olviden pasar por el espacio de APRESID dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de programas de la institución y contenido exclusivo de los asistentes. Para seguir todo lo que sucede en las redes, no olviden utilizar el hashtag CongresoAPRESID y así no perderse de nada. A continuación vamos a presentar a nuestros disertantes. En primer lugar vamos a mencionar a Horacio Aciaresi, egresó de la Universidad Nacional de La Plata, como ingeniero agrónomo en el 1989, donde alcanzó también los grados de Master Science en Protección Vegetal y de Doctor en Ciencias Naturales. Ingresó al INTA en el año 2014 y actualmente es coordinador del área Producción Vegetal y Gestión Ambiental de la Estación Experimental Pergamino y del sector de Protección Vegetal de la misma estación. Por otro lado nos va a acompañar Lucrecia Curetot, que es ingeniera agrónoma graduada de la Universidad Nacional de Rosario. Alcanzó la maestría en protección vegetal, manejo de enfermedades en la Universidad Nacional de La Plata. Jefe de producción vegetal del INTA Pergamino, del área de fitopatología en INTA. Y a su vez también nos va a acompañar Fernando Flores, quien es responsable de entomología del INTA, ingeniero agrónomo egresado de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Córdoba y con título de Maestría en Protección Vegetal de la Universidad Nacional de La Plata. Realizó cursos en el exterior en Brasil y Japón como parte de la formación de posgrado. También ha dictado cursos y publicaciones en congresos y jornadas de capacitación en el país. Ahora sí, señor director, los dejamos con nuestros disertantes. Bueno, muchas gracias. Hola a todos, espero estén muy bien. Muchas gracias a APRESID por la invitación a este panel tan relevante y novedoso, ¿no? Porque el manejo de plagas y los nuevos desafíos que nos prestan los cultivos de servicio merecen una atención especial. Bueno, yo voy a empezar con parte de un informe que realizamos junto con Norma Formento, Ignacio Reguerena, en que numerosos patógenos pueden parasitar tanto algunos cultivos de coberturas más utilizados en la Argentina, como son trigo, cebada, triticale, avena, centeno, vicia, como cultivos extensivos que tienen un área sembrada muy importante y que son importantes también en nuestra producción, o sea, comparten un mismo nicho. Algunas asociaciones se han determinado en Argentina y solo algunos agentes patógenos muestran un riesgo alto que se podría traducir en grandes pérdidas de rendimiento. Tenemos algunas asociaciones en nuestro país y también referencias de otros países. En este primer abordaje no se consideran las especies como malezas, que también pueden ser puentes verdes en numerosos patosistemas. Dentro de las enfermedades fúngicas tenemos lo que llamamos los puentes verdes y marrones que están asociados, o sea, todos los fitopatógenos pueden sobrevivir en semilla, en rastrojo o en el suelo, pueden ser necrotróficos, y otros que solo sobreviven sobre tejido vegetal vivo, como son los biotróficos. Y ahí tenemos los puentes verdes. Este es un mecanismo que utilizan numerosos patógenos foliares y habitantes del suelo para nutrirse de otros hospedantes iguales o diferentes, ya sean de malezas o especies alternativas, plantas voluntarias. Allí sobreviven durante mucho tiempo y pueden infectar numerosos cultivos comerciales.
Dentro de esto vamos a ver un repasito epidemiológico a qué llamamos inóculo primario, a todo lo que está en nuestro lote o todo lo que nosotros llevamos como fuente de infección primaria temprana de la enfermedad. Puede ser el rastrojo o puede ser también la semilla. Existe algo que se llama transmisión de semilla a plántula, todos los patógenos necrotróficos que se transmiten muy eficientemente por semilla, ya sea de cultivos extensivos o de cultivos de cobertura, y todos los que permanecen en el rastrojo que por salpicado de gotas de lluvia van a infectar las hojas inferiores. Todo ese inóculo primario luego puede dispersarse también, como en el caso de las rollas. Eso era para patógenos necrotróficos. En el caso de las rollas, el inóculo primario se dispersa fundamentalmente, las esporas, por el viento a grandes distancias. Pueden ser de un país a otro, de una provincia a otro, de un lote a otro que esté al lado, y ahí es donde cobran importancia lo que hoy llamamos cultivos de cobertura. Todas esas esporas son muy livianas, a diferencia de los necrotróficos, y vuelan a grandes distancias por el viento. Como inóculo secundario, nosotros tenemos que para los necrotróficos la acción de las lluvias es fundamental por salpicado de gotas de lluvia de estratos inferiores a superiores, y para las biotróficos como las rollas, el viento dentro de un mismo lote pasa a ser también fundamental, se dispersan por corrientes de aire. Fíjense acá, si yo tengo en este cuadradito mi lote, todos los que son agentes causales de manchas foliares van a estar en nuestra casita, en nuestro lote, o algunas septorias que pueden ser transmitidas a cortas distancias por el viento. Este puede ser el caso de Septoria nodorum o Septoria tritici, o algunos conidios que pueden ser transportados de un lote a otro a cortas distancias. Después, la dispersión fundamental es a través del rastrojo o de la semilla por salpicado también de gota de lluvia. En lo que es rollas, si este cuadradito es nuestro lote, siempre vamos a tener corrientes de aire que nos van a ir llevando, nos van a ir trayendo a nuestro lote esporas que van infectando continuamente nuestro cultivo. Tenemos un flujo continuo de esporas y eso va a depender de la dirección del viento. Luego tenemos todo lo que son patógenos habitantes del suelo, que en su mayoría son patógenos necrotróficos, que es lo que no vemos por encima de la superficie, y acá lo podemos ver como Pythium, Fusarium, Rhizoctonia, Phytophthora, también Sclerotinia, que persisten en el suelo como esporas libres o durmientes, como pueden ser clamidiosporas o como esclerosios, en el caso de Sclerotinia. Entonces, todos esos patógenos habitantes del suelo también, por lo general, suelen ser polífagos y se comparten con numerosas especies de plantas. Dentro de lo que son patógenos biotróficos, se alimentan, como ya dijimos, exclusivamente de células de plantas vivas y son marcadamente específicos de algunos géneros o especies vegetales, es decir, poseen un rango de hospedantes relativamente estrecho. Las rollas, en este caso, del género Puccinia, solo pueden sobrevivir de un ciclo agrícola al siguiente en plantas vivas, principalmente, por ejemplo, las de trigo, y en menor medida las Puccinias pueden ser hospedadas tanto en cebada, triticales, centeno y falares. Los necrotróficos, que utilizan para nutrirse vegetales muertos como fuente de alimentación, y su principal oportunidad de supervivencia está dado en el rastrojo y semilla, por lo cual, en ausencia de un hospedante, los patógenos sobreviven entre ciclos agrícolas o entre inviernos fríos o veranos secos como micelio en rastrojo infectado. Y a eso le podemos llamar puentes marrones. El rastrojo posee distintos tiempos de descomposición. El de maíz, por ejemplo, puede persistir hasta más de 2 años. Acá cito algunos autores como Reis, y ahí se halla la población fúngica. Y se relaciona directamente con las enfermedades, con la densidad de inóculo, y es muy importante, sobre todo en siembra directa y bajo monocultivo. Pero ahí no estamos cortando el ciclo de vida del patógeno, y siempre
el hongo va a tener su alimento preferencial disponible en el cultivo. Como ya hablamos, hay algunos que son de suelo que causan muerte de plántulas o dumping off o pudrición de raíces y tallo. Los cultivos de cobertura pueden ser anfitriones de patógenos de habitantes del suelo. Y demostraron que en raíces necróticas de centeno, por ejemplo, albergaban altas poblaciones, por ejemplo, en plántulas de maíz como Fusarium graminearum y Pythium. Esto es una desventaja, como a nivel sería algo que no sería tan positivo, que no cortaría el ciclo de vida del patógeno, pero por ejemplo tenemos algunas interacciones positivas. Esto sería, entre comillas, como una interacción negativa, pero tenemos también que los cultivos de cobertura favorecen también, o sea, surgen como antagonistas de algunas enfermedades, como por ejemplo, y que hay un resurgimiento importante, ya sea en el sur de Brasil como en nuestro país, como una enfermedad reemergente, la pudrición del tallo en soja como Sclerotinia sclerotiorum, que vemos que se redujo con el uso de avena, cebada y trigo como cultivo de cobertura, y esto lo que pudo haber generado es un desgaste y una no disponibilidad del inóculo para infectar el cultivo de soja. Entonces, la enfermedad fue significativamente menor después del uso de cultivos de cobertura. También pudriciones de raíces por Rhizoctonia solani y Fusarium virguliforme en soja se redujo cuando se le utilizó centeno como cultivo de cobertura. Entonces ahí nosotros estamos rompiendo ciclos de enfermedades. Los cultivos de cobertura lo que pueden hacer es romper ciclos de la enfermedad y reducir enfermedades, ya sea fúngicas como bacterianas. Los patógenos biotróficos y las rollas del trigo que hoy estamos hablando muchísimo, es que la presencia de un puente verde da lugar a altas poblaciones iniciales. O sea, una vez que está establecido el cultivo, ya tenemos fuente de inóculo, esa manguerita que nos trae esporas, hacia nuestro cultivo recién sembrado y tempranamente, o sea, epidemias explosivas tempranamente en el ciclo del cultivo. Y cuanto más susceptibles sean las plantas voluntarias que crecen durante el verano-otoño, mayor sería el riesgo de una epidemia temprana de roya en cultivos invernales. De hecho, hoy lo que estamos viendo es que todos los trigos susceptibles a roya amarilla sembrados al lado de un triticale o de un centeno están siendo detectados más tempranamente lo que es roya amarilla. Y acá podemos ver un ejemplo de lo que son los puentes verdes y las rollas. Nosotros tenemos que ya hacia mayo, junio estamos sembrando el cultivo de trigo y lo vamos a estar cosechando en el mes de diciembre, enero. Entonces ahí lo que vemos es que cuando sembramos cultivos de cobertura o los trigos guachos que quedan también sin controlar en los barbechos, tenemos que esos cultivos de cobertura sembrados febrero, marzo, abril, mayo, como triticales, centeno o trigo candial y Stena Studiololium, son fuentes de infecciones primarias y tempranas para el cultivo de trigo de roya amarilla principalmente. Y acá algunos ejemplos, y este es un gran paso que hemos dado junto con Ignacio Reguerena y Norma Formento. Hicimos un cuadro de qué patógenos, por ejemplo, ya sean hongos, bacterias o virus y o micetes como Pythium y Phytophthora, comparten hospedantes entre los cultivos de cobertura y cultivos extensivos de importancia en Argentina. Acá vamos a poner un ejemplo de una gramínea, pero fíjense que todos los patógenos de suelo en el centeno se comparten tanto en maíz, Fusarium, Pythium, Rhizoctonia, o sea, son hongos polífagos, también en soja, también en trigo, todos esos patógenos de suelo, pero también otros como son las rollas, oidio, Rhizoctonia, algunos virus, también en cebada, lo que es Parastagonospora nodorum, en centeno, que es hospedante y que también cebada es hospedante, una enfermedad reemergente. Y fíjense que también en girasol, para lo que es Pythium, Rhizoctonia y Fusarium. Entonces creo que ya con este cuadro podemos estar
orientados. Y fíjense acá, les muestro una asociación entre algunas leguminosas que se usan como cultivo de cobertura, como es el caso de vicia, y algunos tréboles. En maíz se comparte macrofomina, que es una enfermedad que causa una podredumbre seca de raíz y tallo, muy importante esta última campaña en maíces tardíos por el estrés que presentaron. También en soja, las vicias y tréboles son hospedantes, sobre todo de Sclerotinia sclerotiorum. Entonces eso es sumamente, desde el punto de vista epidemiológico, ahí podemos tener algunos cortocircuitos y cosas a tener en cuenta. No quiere decir que no vamos a sembrar este cultivo de cobertura, pero por ejemplo en soja podemos ver distancia entre hileras, densidades, cómo ver una manera de atenuar esa enfermedad, es lo que tenemos que empezar a pensar. En cebada algunas bacteriosis y en girasol también esclerotinia, macrofomina, pitium y rhizoctonia. Para ir ya finalizando, nosotros lo que tenemos dentro del cultivo de cobertura en sí, en vicia, lo más consultado son las rollas, Stenphilum y Ramularia, muchas consultas en cuanto a cómo controlar estas enfermedades, se están haciendo experiencias, ya está las citas en Argentina de Ramularia, ya la pudimos identificar, conocemos esta enfermedad, el laboratorio de INTA Balcarce, también en INTA Pergamino se detectó, en avena, el tema de rollas y dresleras, y en triticale el comportamiento frente a roya amarilla para tener una menor problemática en trigos. Tanto en avena como en triticale, por ejemplo, ya tenemos comportamientos varietales diferenciar que, por ejemplo, Federico Moreira de INTA Bordenave lo va a mencionar en este congreso, así que yo no lo quise ubicar acá, pero él ya tiene las variedades con diferente comportamiento frente de triticale y también de avena con diferente comportamiento a roya y en triticale con diferente comportamiento a roya amarilla. En cuanto a antecesores tenemos muchas consultas en cuanto a lo que es patógenos de suelo, qué cura semilla utilizar, qué patógenos se comparte, cómo tratar esa semilla, cómo proteger en los primeros estadios este cultivo. Dentro de las consideraciones finales, la implementación de variedades de buen comportamiento debe ser, frente a enfermedades, debe ser tanto para los cultivos de cobertura como para el cultivo comercial, entre comillas, que nosotros queremos cuidar y cuidar frente a esas enfermedades. Hoy es baja la implementación en cuanto a pensar en ambos cultivos qué tipo de comportamientos tienen frente a estas enfermedades, pero ya de algunas especies tenemos el comportamiento diferencial. Otra herramienta que tenemos son el uso de curasemillas para patógenos de suelo que cada vez tienen tenemos hasta 4 principios activos en mezcla y que tienen un impacto ambiental muy bajo y que podemos proteger muy bien y con muy buena persistencia en las primeras etapas. Los momentos de terminación de los cultivos de cobertura, qué descanso le estamos dando al lote o cuánto tardamos en cortar el cultivo de cobertura y volver a sembrar otro cultivo, la siembra quizás no tan profunda, pero nosotros vemos que con los cultivos de cobertura también tenemos un incremento de la materia orgánica a través del tiempo y que eso puede llevar a que tengamos ciertos antagonistas y también el control biológico de ciertos patógenos de suelo. Todo esto al principio puede disparar a algunas irregularidades y a cambios dinámicos y explosivos, pero luego con el tiempo los sistemas tienden a equilibrarse y el control biológico, sobre todo lo que es patógenos del suelo, puede estar muy bien controlado. Pensar como sistema los cultivos de cobertura y el comportamiento sanitario, tanto de los cultivos de cobertura y de los cultivos de trigo y de cebada, que sembramos y la complementariedad de los comportamientos sanitarios. Entonces, ¿qué vemos nosotros con los cultivos de cobertura? Que lo que se potencia, bienvenido sea, cortar ciclos de enfermedades, control biológico, aumento de la materia orgánica, una mayor actividad microbiana en el suelo, raíces más fuertes. Y lo que está restando, pensarlo como un sistema, empezar a pensar todo como un sistema y cómo podemos ir equilibrándonos a través de técnicas, ya sea de manejo, ya sea cultural como químico. Bueno, y les dejo mis datos finalmente.
que tienen mi contacto, y desde ya estamos abiertos a las preguntas y muchas gracias por la invitación. El título de esta charla es Manejo de plagas, nuevos desafíos que nos presentan los cultivos de servicio. Si uno tuviera que enmarcar en un título general de qué se trata, es la ecología del paisaje en la entomología aplicada. ¿Qué significa esto? Es el efecto, digamos, del paisaje, del conglomerado de especies y la interrelación que existen entre las comunidades vegetales, y cuál es su efecto sobre aquellos artrópodos, ya sea insectos u otros organismos que pueden afectar los cultivos de manera directa. De manera más específica, el título de la agricultura siempre verde como servicio ecosistémico y sus implicancias en la dinámica de artrópodos. ¿Qué es esto? Es la continuidad de un verde a lo largo del año, sea con diferentes cultivos en esquema de rotaciones, y cómo pueden afectar estos la dinámica de determinados insectos que pueden verse afectados y otros que pueden verse perjudicados. Vamos a hacer una referencia. ¿Qué es lo que pasó en la historia no muy lejana, reciente, en plagas que fueron favorecidas por el cambio en el sistema de producción? Específicamente, ¿qué artrópodos fueron beneficiados bajo el sistema de siembra directa? Sin hacer mucha mención, solamente vamos a identificar aquellas plagas que pueden afectar directamente los cultivos de servicio, que no es específicamente el objetivo de esta charla, pero sí tenerla en cuenta porque pueden malograr el objetivo por el cual ese cultivo de servicio se implantó. Yendo, digamos, a la parte específica y del título de esta plaga, es los cambios en los niveles poblacionales de algunas plagas que pueden verse favorecidos por la agricultura siempre verde. O sea, cómo pueden verse alteradas las dinámicas poblacionales por ese continuo de cultivos a lo largo del año. Por último, digamos que sería un tema de estudio a futuro y que puede traer implicado este cambio, digamos, en el paisaje, es el efecto de la composición florística de estos cultivos de servicio en el control biológico de plagas y su efecto borde, o sea, el efecto, digamos, de estos cultivos hacia los lotes linderos o el lote lindero, que puede ser un lote de producción, hacia el lote del cultivo de servicio. Entrando en una historia reciente de cuáles plagas pueden haberse sido favorecidas por la siembra directa, esta publicación del año 2005 del Ingeniero Aragón describía aquellas plagas que fueron favorecidas por la no roturación de suelo, en la cual podemos mencionar de manera rápida bicho bolitas, gusano blanco, o aquellas plagas que en parte de su ciclo biológico lo desarrollan sobre el suelo, ya sea pupas de lepidópteros o trips o grillos. Algunos ejemplos, además de los que mencioné anteriormente, como chinche castaña, las tocuras en sí, gusanos blancos, diferentes especies con sus ciclos biológicos, la principal hoy plaga de maíz, que es Spodoptera frugiperda, el cogollero, donde empupa en el suelo, y la siembra directa, sin lugar a dudas, favorece la biología de estas especies. Otras especies de Spodoptera como Cosmioide, que hoy es una plaga, no solamente, digamos, en soja, sino también se observa en maíz. Helicobacter pacea, recientemente, digamos, hemos publicado los efectos del daño en distintos eventos transgénicos, y su evolución en el proceso de evolución de la resistencia en estos eventos. Los trips, dependiendo de las características del año, también fueron favorecidas en estos últimos años porque parte de su ciclo de las pupas las desarrolla sobre el suelo, y este esquema de la siembra directa favoreció esta plaga que en la década, antes de la década del 90, digamos, no era una de las plagas primarias. Así como uno puede señalar cómo es la evolución, digamos, de las poblaciones de trips en este gráfico en función de los grupos de madurez. Esta, digamos, representación hace referencia a que uno tiene herramientas conociendo las dinámicas poblacionales de los insectos como para poder influir, digamos, en momentos más oportunos, y teniendo en cuenta, digamos, que aquellos cultivares de ciclos más cortos pueden verse afectados mayor que los cultivares de ciclo más largo. El Helicobacter o el complejo Helicobacter también fue favorecido, no solamente, digamos, en soja, sino en maíz. Y específicamente, plagas que pueden afectar los cultivos de servicio, solamente voy a hacer una mención porque, digamos, esta sería una descripción para otra charla,
pero que pueden malograr el objetivo por el cual esos cultivos de servicio fueron específicamente implantados, ya sea a favorecer las comunidades de microorganismos, el control de malezas o innumerables consideraciones que uno puede tener sobre los cultivos de servicio. Entonces, se pueden describir las plagas que afectan la implantación de los cultivos de servicio, el estudio de aquellas plagas que no solamente afectan la implantación, sino alguna de las etapas fenológicas de estos cultivos de servicio, estudio de la composición de especies y las plagas que lo colonizan, o sea, cómo la florística, digamos, de esos cultivos de servicio pueden favorecer a una u otra plaga. Y es por eso que de manera más solo descriptiva, digamos, gusanos blancos o trips, o especies de pulgones, ya sea en cultivos puros o consociados, pueden afectar no solo la implantación, sino etapas posteriores en el desarrollo de estos cultivos de servicio. Pulgones ahí, como puede verse en esta foto, pulgón verde, gorgojo del macollo, gusanos blancos, o sea, plagas que afecten directamente el objetivo, digamos, por el cual fueron implantados. Oruga militar verdadera, que afecta la implantación, puede generar cortes y disminuir el stand de plantas, por ejemplo, de gramíneas en cultivos de servicio como avena, cebada o centeno. Esta es una foto, por ejemplo, de pérdida de plantas producida por plagas que afectan la implantación en un cultivo de servicio. Pero específicamente a lo que hace referencia a la charla es los cambios en los niveles poblacionales de algunas plagas que pueden verse favorecidos por la agricultura siempre verde. Y en esto podemos mencionar las orugas cortadoras, grillo subterráneo, gusano blanco, Delphacodes cuchelli, que es el transmisor de una virosis en maíz que produce un enanismo, que es el mal de Río Cuarto, y diferentes especies de chinches. Y voy a describir algunas de estas especies que pueden verse favorecidos por este cambio en el sistema de producción. Orugas cortadoras es una plaga que fácilmente puede pronosticarse en función de sus capturas en diferentes momentos del año, en lo que se llaman las capturas de los adultos, y en función de eso uno puede hacer un pronóstico o alerta de plagas. Fíjense en esta figura, para la década del 80 cuáles eran las dos principales especies de cortadoras, Agrotis malefida y Porosagrotis, y los niveles poblacionales, ahí están descritas por año, de más de 2.500 en el año 83, y después hay efectos ambientales que pueden hacer que fluctúen esas poblaciones, pero que eran niveles altísimos, digamos, y que producían problemas importantísimos en la implantación de aquellos cultivos de baja densidad de siembra como son maíz y girasol. Con el transcurso de los años, fíjense en el año 2003-2004, ya las capturas, si bien este gráfico es ya medido específicamente en función de los meses de captura, pero las capturas no superaban los 100 adultos por noche en el momento de mayor nivel, digamos, de captura. Para el año 2009 no se alcanzaba, digamos, como pico poblacional los 40 adultos por noche. Y por decir un dato, hoy en día para la zona de Marcos Juárez las capturas no son más de 7 u 8 adultos por noche. Esto, digamos, trae aparejado una consideración que uno hace que los niveles poblacionales no son altos y hoy no constituye una plaga muy importante. O sea que es una plaga que ha sido favorecida por los barbechos muy limpios porque su biología fue desfavorecida, pero que en la medida que haya un continuo de verde y en función de la florística de las especies que se implanten, es una plaga que puede recobrar importancia y volver a ser, digamos, una amenaza en lo que es la implantación. Y en función de eso uno tiene que conocer la biología de las distintas especies. No son iguales si hablamos de Maléfida o Porosagrotis como si hablamos de Ypsilon y Piridroma, o si hablamos de Agrotis bilitura en el sudeste de la provincia de Córdoba, y relacionarlas, su biología, con lo que es la biología, digamos, del cultivo que se implante, porque algunas pueden escapar a la acción, digamos, en función de su ciclo biológico, a la acción de cortadoras, y otras, digamos, la implantación de maíz puede escapar, digamos, en función del momento en que se implante a otras especies que pueden terminar su ciclo o no pueden ser dañinas en determinado momento de su ciclo. Este es un ejemplo, digamos, de Agrotis malefida, de daño en maíz, y en el sur de la provincia de Córdoba, dos especies como Eusua y Piridroma, con ese ciclo biológico y entendiendo
cuál es el momento de su etapa larval, esta es una foto de una vicia arrolada en la cual, digamos, había una alta población de orugas cortadoras que llamó la atención, y la consulta era si iba a afectar la implantación de maíz. Y los niveles poblacionales eran altísimos, pero conociendo la biología de las especies, se veía cuando uno hacía un muestreo que la mayoría ya estaba empupando o que eran larvas con un desarrollo muy avanzado, o sea que en los próximos días ya iban a entrar en la parte de pupas. Entonces, esperando unos días ya se podía implantar tranquilamente, digamos, cultivos como maíz o girasol. Yendo a gusano blanco, también es fundamental conocer la biología de las distintas especies. Esta es para específicamente Dilobodерus, y en función de eso retrasar las fechas de siembra es, digamos, una herramienta, digamos, si los niveles poblacionales son muy altos. Del Facodes cucheri, el transmisor de la virosis que causa el mal de Río Cuarto, esta, digamos, es una parte de una presentación que hizo el ingeniero Lenardón, y yo tomé, digamos, algunos aspectos en los cuales su biología puede verse favorecida por el aumento, digamos, de la superficie implantada con cultivos de invierno como trigo, avena, centeno, y la mayoría de esto proviene de lotes de maní que se implantan en esa zona. Principalmente los departamentos más afectados son el departamento de Río Cuarto y aledaños hacia el sur de la provincia de Córdoba, causando, digamos, este problema específico, digamos, en lo que es implantación de cultivos de verano. Y en función de ello, los niveles poblacionales descriptos es una herramienta para ver cuál es el momento en el cual uno puede escapar al efecto de la virosis que pueden transmitir, y en función de eso son las recomendaciones de los momentos de siembra. El uso de variedades tolerantes o resistentes, digamos, es otra línea de trabajo para minimizar, digamos, el efecto de esta plaga, como así también, digamos, el tratamiento de semillas con insecticidas de eficacia probada. Por último, digamos, voy a describir algunas plagas, digamos, de soja que pueden ser favorecidas por los cultivos, esta continuidad de cultivos verdes en distintas etapas fenológicas, ya sea grillos, bolillera, distintas especies de Podoptera, trips, helicoverpa también en estados reproductivos, y chinches, como así también especies al final de su ciclo como Spilosoma. Y yendo específicamente a chinches, ¿no es cierto?, que es una de las especies que producen daños de importancia en bajas poblaciones. Hace muy poquito hicimos un trabajo del efecto de la vicia en los niveles poblacionales. La vicia actúa como cultivo trampa y hace que se concentre, digamos, en vicia a niveles poblacionales altos de chinches. Pero este trabajo lo que demostró que el rolado produce una alta mortalidad por un efecto mecánico de mortalidad de chinches. Para describir los ciclos de las distintas especies de chinches en función del momento del año y en función de cuál es la sucesión y los cultivos en los cuales actúan como albergando sus poblaciones, es fundamental para conocer en qué momento, digamos, uno puede intervenir en el ciclo y minimizar los efectos de estas especies que pueden verse favorecidos por esta continuidad verde. Y por último, como un resumen, digamos, de todo lo expuesto, es que la amplitud o tamaño de los lotes como parche en relación a una estructura homogénea del paisaje donde se desarrollan los cultivos, la fase biológica del ciclo biológico que puede verse favorecido, la capacidad reproductiva de las plagas agrícolas y su capacidad de dispersión, la diversidad del ambiente que se genera y que favorezcan los factores de mortalidad natural y las características climáticas en donde se desarrollan los cultivos, van a interaccionar todos de manera conjunta en la mayor o menor expresión de estas dinámicas poblacionales de artrópodos perjudiciales y benéficos, y así hacer que algunas plagas pueden verse favorecidas y otras pueden bajar sus poblaciones en esto que se constituye o que se llama la agricultura siempre verde. Así que sin más, les agradezco y estoy para las consultas que posteriormente se realicen. Buenos días, muchas gracias por la invitación al panel de manejo de plagas, nuevos desafíos que nos presentan los cultivos de servicio. En esta presentación lo que vamos a abordar es rápidamente cómo los cultivos de servicio brindan
servicios ecosistémicos al manejo de malezas. Es importante destacar que el manejo de malezas en las regiones templadas la idea es avanzar hacia una integración de enfoques. Esa integración de enfoques tiene 4 campos que va desde lo que es la prevención de las invasiones de malezas, el diseño de agroecosistemas que generen resistencia a la invasión de las malezas. Aquí es donde ingresan los cultivos de servicio como un elemento importante para interferir en ese ingreso de las malezas al agroecosistema. El otro punto es de la integración de esos enfoques, es el aumento de la eficiencia de uso de herbicidas, que en general tiene que ver con los flujos de emergencia y optimización de los herbicidas a lo largo del ciclo de cultivo. Y obviamente después hay una sustitución y combinación sinérgica de herbicidas con otros métodos alternativos, que van desde el control biológico, pasa por la alelopatía, donde los cultivos de servicio tienen algún rol, y por ejemplo el control mecánico. Lo que es importante destacar cuando uno planteamos lo que es los cultivos de servicio, los mismos tienen que ver con, como vemos en la presentación, diferentes enfoques, ¿no? Los cultivos de servicio tienen que ver con aquellas condiciones que van desde la mejora de las condiciones físicas y químicas del suelo, el mejoramiento de las condiciones biológicas y químicas, la conservación del suelo, y obviamente hay otros beneficios agronómicos donde integran, como vemos ahí en la presentación, la reducción de la invasión de las malezas. Obviamente que todos estos servicios ecosistémicos están jugando, están todos interrelacionados, y deberíamos tener una base experimental que permitiese cuantificar y poner de relevamiento todos estos servicios ecosistémicos que brindan los cultivos de servicios. Realmente esto es una base experimental que tiene que ser muy ambiciosa, porque obviamente que todos son procesos que son interdependientes y unos influyen sobre los otros. Pero como vemos en la figura, existen muchos factores que regulan el efecto de los cultivos de cobertura. En ese sentido, hay un desarrollo bibliográfico y de información importante, tanto en nuestro país como en diferentes regiones del mundo, donde se trata de analizar cuál es el efecto de los cultivos de servicios específicamente en este caso, en el manejo de malezas. La idea es si lo que se ha seguido en todos estos estudios es si los cultivos de servicio brindan un servicio ecosistémico al manejo de malezas, y esa es una asociación posible. En ese sentido, podemos visualizar aquí en esta tabla, donde están compilados un número importante de estudios a lo largo del mundo, donde se observan la evolución de un parámetro que mide ese servicio ecosistémico que brinda el cultivo de servicio, y que es una relación, un ratio entre el valor de la variable que nos interesa bajo el cultivo de servicio y el valor de la variable en una condición en ausencia de cultivo de servicio. Por ejemplo, puede ser en un barbecho químico. En esa condición, este estudio es muy interesante porque reúne los diferentes aspectos o factores que incide un cultivo de servicio, entre ellos aquellos vinculados con enfermedades, plagas y malezas. En lo atinente a lo que es malezas, podemos observar que estos autores han determinado que la medición a lo largo del cultivo de servicio y el cultivo principal, la evolución de la biomasa de malezas y de la densidad de malezas.
como servicio ecosistémico. Esa relación, lo que se observa ahí en la figura, cuando dice media, en general a lo largo de todas las regiones agroecológicas en el mundo, se ha observado que cuando existe la presencia de un cultivo de servicio, ahí existe una disminución en el cultivo principal de un 5%, tomando global, y de un 20% del enmalezamiento en etapas tempranas del cultivo principal. Eso es lo que vemos para la materia seca aérea, y en el caso de la densidad esos valores son mayores. Esto es tomado, tengamos presente que son todos los experimentos que existen a lo largo en el mundo y en diferentes regiones agroecológicas. Con lo cual, lo que podemos estar viendo es algún efecto de servicio ecosistémico tomado de manera global. Eso es realmente importante porque es interesante ver que la dinámica de una variable del enmalezamiento va a cambiar, ya sea la calidad o la calidad ambiental o edafoclimática de la región en donde el cultivo de servicio está creciendo, ¿no es cierto? Entonces eso es importante, contar con este tipo de estudios globales donde se puedan cuantificar con un parámetro sencillo como es este delta de servicio ecosistémico, que nos permite rápidamente cuantificar el efecto de ese cultivo de servicio en la variable que a nosotros nos interesa. Como correlato de lo anterior, lo que se ve ahí en las figuras son la evolución de la densidad en el eje de la Y vemos la densidad de las malezas, la evolución de densidad de malezas en todos los experimentos a lo largo del mundo, y en la figura B lo que estamos observando es la evolución de la biomasa de malezas. Lo que está por debajo de 1 está indicando que ahí hay un efecto concreto de servicio ecosistémico, es decir, hay una disminución de la variable de interés. Vemos en algunos casos que está por encima de 1. ¿Eso qué quiere decir? Nos está indicando que en esa condición particular podría haber estas dos variables tener una mayor incidencia en presencia de un cultivo de servicio que en ausencia de ese cultivo de servicio. Ahora vamos a ver a qué podría llegar a deberse esa condición. En lo que respecta a los experimentos que nosotros estamos llevando a cabo en la región, para tener claro cómo funciona un cultivo de servicio dentro del proceso del enmalezamiento, dentro de un proceso de una maleza dentro de un cultivo, tenemos que diferenciar o aclarar que existen procesos claves del enmalezamiento dentro del ciclo del cultivo. Eso tiene que ver con la etapa del establecimiento de la maleza, eso tiene que ver con la competencia y tiene que ver con la dispersión. El cultivo de servicio juega un rol muy importante a lo largo de estos tres procesos, ¿no? Ya sea como cultivo de servicio en pie, donde ahí regula los procesos fuertemente de interferencia asociados a competencia y procesos alelopáticos, y después juegan un efecto importante en lo que tiene que ver con la impedancia física y química del residuo, ¿no? Con lo cual podemos decir que el proceso del enmalezamiento se ve interferido por un cultivo de servicio. Ahora vamos a ver rápidamente algunos ejemplos de intervención del cultivo de servicio en pie y del cultivo de servicio a través de su residuo. En esta figura lo que podemos analizar brevemente es un experimento de un estudio demográfico de rama negra de Coniza bonariensis que hemos realizado con diferentes cultivos de servicio con diferentes especies, que son monoculturas, como en el caso de la avena triticale y vicia, la mezcla binaria de estas dos especies y la mezcla triple, de la concentración triple de estas tres especies. Y también tenemos un análisis de lo que es el barbecho químico
para poder calcular ese servicio ecosistémico en la variable que nos interesa. En este caso, como es un proceso demográfico, lo que se determinan son el número de generaciones a lo largo del ciclo del cultivo de servicio, y además lo que se observa son los estadios de la maleza para cada generación. Lo que se observa dentro de cada recuadro es el número de plantas o de individuos por metro cuadrado para cada generación en cada estadio. En una primera visualización lo que se puede observar es que hay una disminución de las generaciones o cohortes. Teníamos en esta condición, se registran, por ejemplo, para el barbecho químico 4 generaciones por año, mientras que en los cultivos de servicio se generan entre una generación, como en el caso de vicia, o 2 generaciones. Es decir, hay un fuerte efecto de interferencia sobre la dinámica poblacional de la maleza. Asimismo, si uno analiza dentro de las generaciones, cuando observa el barbecho químico, la generación, la segunda generación o la segunda cohorte es aquella que tiene mayor número de individuos por metro cuadrado. Vemos en cada estadio que son estadios de plántula, estadios de vegetativo, estado de roseta, y después se hace una determinación de estadio adulto. En el caso del barbecho químico, ese estadio adulto no aparece porque obviamente hay una intervención química de ese barbecho, ¿no? Con una intervención de un herbicida. En el caso del cultivo de cobertura no se observa estadios adultos porque hay la fuerte interferencia que genera el cultivo de servicio en pie, impide la producción de individuos adultos y la producción de semilla bajo esta condición. Eso es un elemento importante en la interferencia, es decir, tenemos un número menor de generaciones y además tenemos un número menor de estadios dentro de cada generación. Y lo que observamos para el caso de la segunda generación, que es la que más individuos aporta para cada una de las combinaciones, lo que observamos es una fuerte disminución del número de individuos por metro cuadrado, y fundamentalmente en esa segunda generación, que es aquella que está en estas condiciones arrancando más o menos a fin de abril, principios de mayo. No hay producción de individuos adultos y no hay producción de semilla. Bueno, este es un efecto, si calculásemos ese delta de servicio ecosistémico, lo que vemos es una fuerte disminución, obviamente, del número de plantas por metro cuadrado y directamente una disminución fuerte de semillas, que no hay aporte al banco. Con lo cual estamos interfiriendo de manera importante con estos cultivos de cobertura en pie en el proceso demográfico. Esto es una de las posibilidades que nos brinda un ejemplo de la interferencia del cultivo de servicio en pie, producto de una competencia con una maleza como Esconiza bonaerensis, maleza driver problemática de nuestra región. Ahora bien, habíamos visto algunos ejemplos de inicialmente donde ese delta de servicio ecosistémico podía estar por encima de 1, es decir, donde podríamos estar presuponiendo un mayor grado de enmalezamiento cuando media el cultivo de servicio respecto de cuando no está. ¿A qué podría llegar a deberse eso? Para especular. Este es un experimento que tiene que ver con un módulo también a una escala espacial más grande ya que el anterior. Son 5 hectáreas, donde hay una consociación de avena vicia y triticale vicia en diferentes proporciones. Se trabaja con 250 plantas por metro cuadrado, y hay un efecto, lo que vemos en la figura de barras, un efecto importante en la disminución de materia seca aérea de malezas, ya sea tanto en el macollaje del cultivo de servicio como en el estado reproductivo. Ahora bien, cuando vemos la distribución en las figuras de tortas que están a la derecha de la imagen, se observa un fuerte ajuste también en el número de plantas por metro cuadrado del número total de malezas. Lo que es interesante destacar
para el caso de avena vicia, por ejemplo, que cuando en el periodo de macollaje, el Lolium multiflorum, raigras anual, era el 3% del total de individuos dentro de esa población. Ahora bien, cuando llegamos al estado reproductivo, toda la flora de malezas que existía bajo el cultivo de cobertura era raigras. Si bien son pocas plantas, 5 plantas por metro cuadrado podrían no ser un efecto competitivo importante en una campaña, pero si este cultivo de servicio se reitera y estos biotipos de raigras empiezan a generar una adaptabilidad a esa condición, cada año vamos a tener un incremento del número. Y entonces acá donde hay que analizar, no solo en una campaña, sino a mediano plazo, cómo es la evolución de esta variable de la densidad de raigras en esta condición. ¿Qué es lo que nos está indicando? Que puede haber un acostumbramiento de determinados individuos de raigras a la condición ambiental de crecer bajo el canopeo y de esta consociación de avena vicia o de Triticale vicia. Ese efecto es importante destacarlo porque el punto es que en alguna situación puede llegar a generarse una adaptabilidad, una selección. Nosotros estamos generando una presión de selección con el uso del cultivo de servicio de estos individuos que puedan prosperar bajo el canopeo de la consociación de cultivo de servicio. En el caso de Triticale vicia también se observa ese ajuste, donde raigras pasa del 2% en macollaje al 100% de individuos dominando la situación. Acá inclusive hay mayor cantidad de individuos. Obviamente que si estos individuos llegan a semillar, el aporte al banco, con el número de malezas que genera raigras por individuo, y al tener una densidad baja, es alto y tenemos un enriquecimiento del banco. Esto no quiere decir que el cultivo de servicio no esté ejerciendo un efecto benéfico y deprimiendo el número de malezas por metro cuadrado. Lo que hay que tener en cuenta es que dependiendo de la variable que vamos a medir y de la maleza que vamos a medir, hay que tener cuidado que no estemos observando un proceso de imitación al cultivo o crop mimics, como se denomina, y estemos viendo la adaptabilidad de la maleza a esa condición. En esta otra figura lo que vemos, habíamos dicho que el cultivo de cobertura o de servicio ejerce un efecto en pie, fundamentalmente a través de interferencia, con un efecto de competencia por recursos aéreos y subterráneos y por efectos alelopáticos a través de las raíces y también a través de los residuos. Acá hay que tener en cuenta que los residuos ejercen pueden modular las señales químicas y los recursos y factores ambientales que se ponen en juego para que una maleza germine y emerja. Aquí puede haber factores que depriman el crecimiento de la maleza, eviten la germinación y la emergencia, y factores que favorezcan la emergencia de la maleza. Eso lo que nos está indicando es que lo que vemos acá en la figura, aquellas señales que aparecen en rojo son señales que atenúan la germinación y la emergencia de malezas dentro del sistema. Pero si observamos dentro de lo que es ese esquema, también hay factores que pueden generar el favorecimiento de emergencia de malezas bajo la condición de residuo de un cultivo de servicio. Eso es importante tenerlo en cuenta porque en determinada condición, dependiendo de la cantidad de residuo que exista por sobre la superficie del suelo, es decir, el efecto de esa impedancia física que impide la emergencia, cuando se ve restringida esa cantidad de residuo, puede haber, a partir de el mantenimiento de la humedad del suelo o la estimulación de nitrato de hormonas o la liberación de nitrato de amonio desde el residuo, favorecer la germinación y emergencia de la maleza. Eso es importante destacarlo, tal como se ve allí, porque en ese caso el servicio ecosistémico de deprimir la emergencia de la maleza puede, en función de la cantidad y la calidad de ese residuo, tornarse en un favorecimiento
de la emergencia de malezas. Eso es un efecto que lo hemos cuantificado cuando pasamos de tener 9.000 kilos de materia seca aérea de residuo a 5.000 kilos, por ejemplo, ¿no? Y en la condición de restricción hídrica encontramos mejores condiciones ambientales de emergencia de maleza debajo del residuo que en ausencia del residuo. Eso para observar en el mismo ejemplo anterior donde veíamos el análisis de la evolución demográfica de rama negra o Coniza guanariensis, lo que vemos acá es las mismas consociaciones de cultivos de servicio y monoculturas de cultivos de servicio con la evolución de en la figura de barras está la materia seca aérea del cultivo de cobertura en pie. Luego, a partir de diciembre, es la evolución del residuo. Y en líneas, la que aparece allí en línea roja, es la evolución de la materia seca aérea de malezas de invierno, bajo el cultivo de cobertura en pie, y la evolución de la maleza bajo el residuo, cuando cuando el cultivo de cobertura se terminó, se finalizó su ciclo. Lo que podemos observar aquí, lo que hablábamos en la figura anterior, es decir, una variable importante a tener en cuenta como servicio ecosistémico que brinda el cultivo de servicio es el nivel de residuo que tenemos. Es decir, cuando estamos en condiciones de alcanzar 8.000 a 9.000 kilos de residuo, la impedancia física que genera ese residuo es muy importante para deprimir el crecimiento de malezas. Eso lo podemos observar fundamentalmente cuando hablamos en estas figuras en las mezclas binarias. Eso es un elemento importante, el nivel de residuo que tenemos que alcanzar. El otro punto es la durabilidad o la tasa de descomposición de ese residuo. Es realmente importante que tener un alto nivel de residuo en estas condiciones de disponibilidad de humedad que podemos estar en 8.000 o 9.000 kilos. Y la otra variable importante es el mantenimiento de ese nivel de residuo, es decir, que el residuo no se degrade rápidamente. Si analizamos las figuras, eso que estamos presentando tiene que ver, pues se ve, por ejemplo, en el caso de avena, donde a partir de un residuo que tiene 7.000, 8.000 kilos, en un mes perdemos el 50% de ese residuo y hemos perdido hasta el 70% de ese residuo. Cuando ese residuo se degrada rápidamente, lo que ocurre es lo que se ve en la figura, es la aparición de emergencias, fundamentalmente de las segundas generaciones de Decapín y de Yuyo Colorado, que se dan en esta condición. Entonces, dos elementos importantes que tienen que ver con la interferencia que genera un residuo: el nivel o el volumen de residuo que se genera tiene que ser alto para generar una importante impedancia física, y la durabilidad de ese residuo, para que ese efecto dure hasta que el cultivo principal se desarrolle y pueda cerrar el surco y competir con la maleza. Lo que podemos también observar que en esa durabilidad podemos prolongar el efecto alelopático, que en general el efecto alelopático de un cultivo, de un residuo, de un cultivo de servicio, puede estar alrededor de las 3 semanas mientras se está degradando. El resto es un proceso de impedancia física. Por eso es importante la cantidad de residuo y la calidad del residuo y el grado de la baja tasa de degradación de ese residuo. Un aspecto importante también a destacar es el grado de acomodamiento que tiene que tener ese residuo entre tallos y hojas para favorecer y aumentar esa impedancia física y disminuir la posibilidad de emergencia. El otro punto que es importante destacar de los cultivos de servicio es el impacto, cómo modulan el impacto ambiental y el costo económico cuando estamos trabajando con malezas resistentes. Lo que podemos observar en un estudio de secuencias que tienen 6 a 7 años, lo que podemos observar es la marcha del índice de impacto ambiental, el EIQ, para las diferentes rotaciones, ¿no?, que allí se detallan. En estas rotaciones lo que vemos son rotaciones donde aparecen cultivos de cobertura, avena vicia, soja, con secado mecánico, por ejemplo, y avena vicia, soja, por ejemplo, cuando dice es rolado. Lo que podemos ver
es que cuando se encuentran secuencias donde aparecen los cultivos de cobertura, el EIQ de campo disminuye a valores medios y bajos, como por ejemplo la Benavicia rolada, y consecuentemente, cuando analizamos el segundo eje de las IES, es bajar el costo de herbicidas y de aplicación. Es decir, tenemos un efecto de disminución del impacto ambiental y tenemos un efecto de disminución del costo económico de la aplicación. Conforme esa rotación se hace más sencilla y tenemos una menor intervención de cultivos de cobertura, el índice de impacto ambiental aumenta a valores altos, en algunos casos muy altos, y obviamente también aumenta el costo económico consecuente. Es decir, tenemos un servicio ecosistémico asociado por el lado económico y por el lado ambiental que juegan en la disminución del uso de herbicidas dentro del sistema. Realmente esto es importante. Si analizamos en esas mismas secuencias, a modo de ejemplo, hemos extraído algunas, lo que se pueden observar es donde aparecen, a medida que utilizamos mayor intensidad de la rotación y con mayor número de cultivos de servicio en esa rotación, el número de ingredientes activos utilizados a lo largo del ciclo de esa rotación disminuyen de manera importante. Esto es un elemento importante no solo desde el punto de vista ambiental, sino también para bajar la presión de selección y disminuir el riesgo de detección y de generación de resistencia. También para corroborar lo que estábamos planteando del efecto sobre el impacto ambiental de la diversidad e intensidad de las rotaciones y donde ingresan los cultivos de servicio, lo hemos contrastado eso también contra el otro índice de impacto ambiental, que es el IPEST, que es un índice realmente muy robusto por los módulos como está conformado y que permite cuantificar de manera exacta la dinámica del herbicida en el medio y el rol que juega en un cultivo de servicio dentro de la dinámica de ese índice. Lo que vemos justamente es que aquí es al revés, es decir, el IPES a un índice IPES más alto es más recomendable y el impacto ambiental es menor por la conformación que tiene el índice. Y lo que vemos que tiene una tendencia similar a la que sigue el EIQ, donde en aquellas secuencias de cultivos donde ingresan cultivos de servicio, el impacto ambiental es menor, ¿no? Donde tenemos un menor número de ingredientes activos y consecuentemente un menor costo económico, con lo que eso implica tanto desde el punto de vista de la rentabilidad de la empresa como también de la externalidad que genera en el ambiente. Para ir finalizando, es decir, los cultivos de servicio es una herramienta, una alternativa cultural muy importante en que ha llegado a nuestros sistemas productivos para morigerar el uso de herbicidas, disminuir la presión de selección y de ese modo bajar la curva de detección de resistencia. ¿Cómo juegan los servicios ecosistémicos? Bueno, aquí lo que hay que tener en cuenta que, como veíamos al inicio de la presentación, los servicios ecosistémicos provistos por los cultivos de servicios no son independientes, sino que están fuertemente interrelacionados, ¿no? De ese modo, hay que tener en cuenta que para poder evaluar de manera sistémica y cuantitativa todos los servicios ecosistémicos que brinda un cultivo de servicio, hay que ir hacia un enfoque de sistemas, ¿no es cierto? Para poder poner en verdadera cuantía lo que es un cultivo de servicio. Es decir, hay que hacer un análisis con una escala espacial importante y una escala temporal de mediano a largo plazo que nos permita cuantificar e interrelacionar todos los servicios ecosistémicos que está brindando un cultivo de servicio, porque puede ocurrir que si nos centramos en una sola variable, la marcha de esa variable en el corto plazo nos esté indicando un diservicio ecosistémico, pero cuando analizamos el resto de los servicios ecosistémicos o la marcha de esa variable a lo largo de los años, la tendencia puede ser diferente. En lo que tiene que ver con malezas,
digamos que el mayor nivel de detalle sobre cómo las prácticas específicas de los cultivos de servicio influyen en las poblaciones de malezas en los diferentes ecosistemas. Hay que ahondar en el nivel de detalle, es decir, hay que analizar de manera más importante o más profunda la marcha de esas variables a lo largo de los años, ¿no? Y entender cuáles son los factores que regulan la dinámica de esa variable o la marcha de esa variable. De ese modo, ese proceso, ese comprendimiento a largo plazo nos va a permitir guiará las preguntas específicas que se necesitan para una atención más completa del entendimiento del proceso. Es decir, para poder entender cómo está funcionando el sistema y cómo es un proceso de enmalezamiento bajo un cultivo de servicio, es claro que tenemos que ir hacia un abordaje más integral y de un plazo más amplio. En este sentido, no debemos entender que, como dice Séneca, no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Es decir, hay que entender que el análisis de los cultivos de servicio, que son una alternativa cultural realmente importante y que vienen a brindar una alternativa muy importante para disminuir los impactos ambientales, para disminuir el costo económico, para disminuir la presión de selección sobre las malezas, es importante ponerlo, ese análisis dentro de lo que es un sistema productivo, no ponerlo en un análisis sectorizado o parcializado de corto plazo, porque allí puede pagar una penalidad como un diservicio cuando en realidad nos está brindando un verdadero efecto de servicio ecosistémico benéfico. Bueno, muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias. La verdad que muy completas las tres presentaciones de Lucrecia, de Fernando y de Horacio. Nos han aportado, la verdad que mucha información. Si me permiten los disertantes, me gustaría hacer dos breves comentarios. El primero, hacer alusión, en mi caso en particular me toca estar como director adjunto del programa REM en la actualidad, y me gustaría aprovecharlos a ellos que nos han dado muy buena información para bueno, avisarles a la audiencia que tenemos de que estamos en el año número 10 de cumplimiento del programa REM, así que la verdad que queremos agradecerles a todos los que han posibilitado esto, así que también aprovechar y el porqué de que esté Lucrecia y esté Fernando, digamos, representando uno a enfermedades y el otro a insectos, también aprovechar esto de los 10 años de REM para avisarles que ya hace un tiempo que hemos ampliado no solo la mirada sobre maleza, sino también sobre las distintas plagas que pueden influir en la producción agropecuaria argentina. Dicho esto, también, bueno, agradecerles porque como APRESID, agradecerles, digamos, en forma general como APRESID el aporte que han hecho en esta nueva mirada o en este nuevo cambio de paradigma que creo que estamos transcurriendo, que es, el primero fue el dejar de labrar la tierra como gran paradigma, y ahora yo creo que el otro gran paradigma que estamos viviendo es la intensificación de la rotación, y ahí es lo que hoy día nos toca, el tema que nos toca, que es el uso de cultivos de servicio, que justamente ayudan en esta intensificación de la rotación. Así que, dicho esto, agradecidos, y bueno, y vamos a abocarnos a las preguntas que nos han ido llegando, y se las voy a ir transmitiendo, y bueno, y ustedes nos irán respondiendo. La primera habla de cómo debemos manejar el monitoreo de insectos previo al cultivo. ¿Cuáles son las plagas que se pueden pasar de un cultivo de servicio a otro? ¿Fernando? Bueno, a ver si entendí bien la pregunta. Una cosa es las plagas que pueden afectar directamente, como mencioné, los cultivos de servicio específicamente, afectando, por ejemplo, el stand de plantas, y mencioné, por ejemplo, Pseudaletia, la oruga militar verdadera, pero específicamente, por ejemplo, esta campaña que está transcurriendo, hubo daños importantes de cogollero, afectando por un traslado, digamos, de las temperaturas
hacia el otoño-invierno y afectando el stand de plantas, no solamente, digamos, de gramíneas, sino aquellas lotes que había con sucesión de gramíneas con leguminosas. Entonces, la presencia, digamos, de cogollero terminó afectando el stand de plantas y, por lo tanto, malograr quizás el objetivo, uno de los objetivos fundamentales, que es, como es, el manejo de malezas. Eso por un lado. Pero por otro lado, si no mal entendí la pregunta, es cómo pueden afectar la sucesión o en la sucesión de cultivos, por ejemplo, densidades poblacionales como chinches. Y en esto voy a hacer una mención y quizás una recomendación, que vicia al ser, digamos, un hospedero alternativo y que genera, se generan poblaciones de las diferentes especies sobre vicia, tener precaución en la rotación en sí misma, si después en cultivos cercanos, y si esos cultivos cercanos tienen restricción a la aplicación de insecticidas como son los periurbanos, que pueden ser, digamos, un foco del aumento de las poblaciones en esos lugares. O sea, más allá de que hacia la vicia o posterior a la vicia se siembre un maíz, pero si eso se genera en un ambiente en el cual haya lotes cercanos de soja, y más que nada de sojas tardías, o sea, eso puede producir aumento de los niveles poblacionales y por lo tanto en zonas de restricción de aplicación de agroquímicos, principalmente destinados a chinches, puede generar un problema importante porque, digamos, ya en lo que es una campaña ya tardía, digamos, no existen, digamos, herramientas de control. Y respecto al monitoreo en sí, Fernando, ¿alguna recomendación en especial respecto a lo que sería el monitoreo precultivo comercial, llamémosle? El monitoreo es principalmente orientado, como todo cultivo, manejado como cultivo en sí mismo, a lograr ese stand de plantas que uno desea, ya sea puro o consociado, ¿no es cierto? Principalmente en aquellas plagas que pueden afectar el stand de plantas, como pueden ser portadoras o insectos de suelo, que hice mención específica en gusanos de suelo. Eso es fundamental previo a la implantación, porque acá, por ejemplo, en lo que es gusano de suelo, no solamente va a afectar Dilobodurus, que es la principal plaga, por ejemplo, en la principal especie en lo que es el complejo de gusanos blancos, sino las otras especies de gusanos blancos, quizás de menor tamaño, porque la fecha de implantación de estos cultivos de servicio es anterior a la fecha de siembra normal de los cultivos de invierno. Y entonces ahí sí estas otras especies de gusano blanco que tienen un desarrollo anticipado de sus ciclos biológicos también pueden afectarlo. Así que aquí todo el complejo gusano blanco puede afectar. Eso, digamos, en lo que es implantación para lograr un buen stand de plantas, ya sea de los cultivos puros o consociados. Y posteriormente, digamos, aquellas plagas que inciden en la continuidad, digamos, del ciclo biológico de los cultivos de servicio. Mencioné algunas, puede haber muchas más, pero principalmente son los pulgones en sí mismos, digamos, los que uno tiene que hacer referencia. En esta campaña que ha sido, digamos, muy seca y hasta ahora no ha habido precipitaciones, ha habido poblaciones importantes de pulgón negro y que en la medida que este ambiente siga prosperando también se pueden llegar a ver poblaciones de pulgón azul sobre vicia en los próximos días. Así que eso durante los cultivos de servicio en el transcurso. Después lo que ocurre posteriormente depende de muchos factores. Muy bien, muchas gracias. Para Horacio, ¿cómo recomendás definir el momento de terminación de los cultivos de servicio en base a la emergencia de malezas del lote? Y a su vez también asocio qué especies de malezas son más probables de emerger debajo del rastrojo del cultivo de servicio. Bueno, en el caso de la terminación del ciclo de un cultivo de servicio, obviamente que eso está asociado al periodo crítico que ingresa el cultivo de servicio, que es donde realiza la mayor extracción de agua fundamentalmente y de nutrientes. Lo que tenemos que tratar es de que ese periodo crítico no avance, de modo de no afectar obviamente la disponibilidad del perfil. En el caso de gramíneas, deberíamos estar pensando
eso tiene una variación regional importante, pero en el caso de gramíneas deberíamos estar pensando en no pasar más allá del proceso de bota, del estado de bota o el momento de espigazón, previo a la floración, donde la planta realiza la mayor extracción y la mayor tasa de crecimiento. Cuando trabajamos con cultivos de servicio de vicia, y es que tener en cuenta el avance del proceso de floración, no más allá del 30 al 40-50% del estado de floración sería un momento adecuado. ¿Qué malezas emergen? Bueno, ahí los cultivos de servicio ejercen una fuerte interferencia sobre los procesos de emergencia. Lo que se puede visualizar que nace, obviamente, en una situación, ahí hay que interpretar dos cuestiones. Una es el cultivo de servicio en pie, donde puede haber emergencia de malezas, como pueden llegar a ser en rama negra o ryegrass, pueden emerger debajo del cultivo de servicio en pie. El tema de eso es fundamentalmente que no alcancen estadios reproductivos y produzcan semilla, ¿no? Hay que monitorear de manera importante a lo largo de los años que no empecemos a tener acostumbramientos de biotipos a que puedan emerger y adaptarse a esta condición. Es decir, la presión de selección la realizamos con el cultivo de servicio en estos biotipos, por eso es importante diversificar el cultivo de servicio año tras año. En lo que tiene que ver con el uso del residuo del cultivo de servicio, emergencias, las gramíneas anuales pueden emerger, el yuyo colorado puede emerger, es decir, la posibilidad de emerger existe, lo que va a modular la emergencia o no depende de la cantidad y de la calidad del residuo que tengamos en superficie. Muy bien, muchas gracias. Para Lucrecia, el distinto tipo de secado, ya sea químico, en que queda la planta en pie, o rolado, ¿puede influir, lo ves como un factor importante a tener en cuenta por el tema de enfermedades? A ver, bueno, gracias por la pregunta, David. A ver, todo lo que está en el suelo, o sea, una cosa, no sé a qué enfermedades se refieren. Los patógenos del suelo sobreviven, tienen estructuras de resistencia, por lo cual eso va a seguir siendo igual. Para las rollas, lo que es el secado, estamos sacándole su alimento preferencial porque les gusta crecer sobre tejido verde, son patógenos biotróficos, y para lo que es necrotrófico, pueden seguir viviendo sobre tejido muerto o sobre restos de cultivo. Por lo cual para los rollas sería un puente verde menos, una fuente de lóculo menos, un lugar donde las esporas ya no tendrían dónde depositarse dependiendo del tiempo de secado. En este caso, este año, por lo que es triticale y centeno, hay algunos problemas con roya amarilla, porque todo lo que estaba al lado fueron mayormente infectados los cultivos. Pero bueno, eso creo que es importante, ¿no? Igualmente va a depender mucho de la susceptibilidad de cada variedad, ¿no? Seguro. Y te sumo el dato de, digamos, dependiendo la zona, llegar a hacer la agricultura siempre verde, o sea, sembrar en verde para todo lo que es asociado a biotróficos, reforzando el comentario tuyo, digamos. Probablemente en esa situación va a ser, vamos a tener que poner especial énfasis en los biotróficos, distinto de los lugares por ahí de zonas más marginales donde los cultivos terminan secándose con una determinada antelación del cultivo de producción. Eso será también una cuestión a estudiar y a investigar, y seguramente repercutirán de distinta manera las enfermedades en un caso o en otro. ¿Es así, no? Sí, lo que pasa que está bueno ver cómo dentro de los cultivos de cobertura, por ejemplo, el viernes, creo que da la charla Federico Moreira,
en realidad está bueno ver cómo vamos teniendo triticales, avenas, centeno, con diferentes comportamientos frente a biotróficos, frente a roya amarilla, frente a roya del tallo, bueno, y demás. Entonces me parece que eso dentro del sistema, que es lo que yo traté de explicar, es fundamental, empezar a unir cositas que son detalles, ir teniendo en cuenta susceptibilidad de la variedad que tengo al lado de un cultivo de cobertura. Esto nos lleva a especializarnos cada vez más, pero en ese entramado de redes creo que vamos a tener que tener vamos a tener que empezar a relacionar otras cosas. Buenísimo, muchas gracias. Para Fernando, si la supresión del cultivo de cobertura no es mecánico, ¿se podría pensar en algún daño por chinches fitófagas en el cultivo de soja que continúa en la secuencia? Bueno, digamos, si en esa secuencia hay gramíneas, ¿no es cierto?, en el esquema de rotación, lo que puede haber, digamos, es una población un tanto menor que si hubiera vicia. Y entonces es importante sí el monitoreo. Los efectos de los daños de chinche en implantación en soja, todavía, digamos, no, si bien son visibles en algunos aspectos, no constituyen una amenaza importante. Pero porque las chinches, digamos, van buscando quizás como otros hospederos en el cual sean más beneficiosos. Ahora, distinta es el esquema de rotación, digamos, de vicia con maíz, ¿no es cierto?, en el cual poblaciones importantes, principalmente de chinche de los cuernos en la sucesión de cultivos, puede afectar de manera significativa, digamos, el maíz de haber poblaciones importantes de esta especie. Así que, relacionando esta pregunta con la anterior, es fundamental, digamos, en función del esquema de rotación, el monitoreo de las plagas, ver que está presente, y en función de eso, bueno, ante la necesidad de tomar una medida de control, digamos, que surja, digamos, de un buen monitoreo. Bien, gracias. Para Horacio, algo ha mencionado, pero aquí preguntan, ¿qué podés mencionar del efecto alelopático de algunos cultivos de servicio sobre la emergencia de malezas? En el caso de la presencia, digamos, el cultivo de servicio puede ejercer un efecto alelopático tanto en pie como el residuo. Eso es un proceso que es bastante complejo porque el proceso alelopático es interactivo, es decir, el cultivo de servicio ejerce efecto alelopático sobre la maleza, pero las malezas también tienen un fuerte efecto alelopático sobre los cultivos, ¿no? Con lo cual muchas veces el efecto final es un balance de los aleloquímicos que se liberan en el ambiente. En lo que respecta específicamente a los efectos alelopáticos de los residuos de un cultivo de servicio, eso es hay especies, en general, es un proceso bastante variable. Hay especies que tienen mayor efecto alelopático que otras, lo que podríamos decir centeno más que triticale, por ejemplo. Pero también hay variedades dentro de una misma especie que tienen diferente efecto alelopático. Eso ocurre, por ejemplo, en el caso de avena. Hay variedades que son mucho más alelopáticas que otras. Los aleloquímicos son productos del metabolismo secundario, entonces todas las situaciones, por ejemplo, de estreses que generen en la planta aumentan la cantidad de aleloquímicos. El efecto que puede llegar a tener sobre una maleza hay que pensarlo en un periodo, en términos generales, que no van más allá de las 3 semanas de efecto. Que es el tiempo en que ese residuo se está descomponiendo y liberando el aleloquímico al medio. Después, superada esa etapa, cuando ya el residuo está seco, allí la incidencia sobre la emergencia de la maleza tiene que ver más por el efecto sobre la atenuación de la modificación de las temperaturas, de la radiación y de la impedancia física que ejerce ese residuo, pero no por un efecto de un aleloquímico liberado en el ambiente. Es decir, es un mecanismo que es efectivo,
fundamentalmente también en el control de algunas latifoliadas, pero no podemos esperar que ese proceso dure más allá de unas 3 semanas aproximadamente. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Para Fernando, ¿qué implicancia tienen los cultivos de servicio en la comunidad de insectos benéficos o controladores biológicos? Y bueno, si hay algo en particular que hayas visto de que, bueno, que estén ayudando para aumentar su población y demás en este aspecto, sumo de mi parte. Yo hice una mención, digamos, específicamente de cuáles son las amenazas que puedan generarse por el aumento de los niveles poblacionales, haciendo una especial referencia a cortadoras, que pueden aumentar sus poblaciones en la medida, digamos, que en el área o en las áreas en donde se implante aumente de manera significativa la superficie de aquellas especies en las cuales favorezcan estas poblaciones y constituir una amenaza. Pero así como esto puede llegar a ocurrir, de la misma manera pueden ir de la mano aquellos factores de control natural. Y cada plaga tiene su control específico, ¿no? En la medida que uno produce una menor distorsión, un menor disturbio del ambiente. Por ejemplo, las orugas cortadoras tienen un parasitoide que es del género Timebatis, ¿no es cierto?, que reducen significativamente las poblaciones, pero ya en estados larvales avanzados, y quizás, o sea, parasitando la larva en estado de L4, L5, y que después lo que hace es disminuir las poblaciones de adultos porque esos parasitoides se generan dentro de las larvas. Esto es lo que produce este control biológico, que si bien, digamos, se da naturalmente, no restringe o no limita el daño que pueden llegar a hacer estas orugas cortadoras que siguen produciendo daño. Entonces, muchas veces estos controles biológicos no van de la mano o no van acompañando con la posibilidad de daño que puede producir, por ejemplo, esta especie en particular. Lo mismo pasa para gusano blanco, que hay parasitoides en estados larvales muy avanzados o en estado de pupa. Entonces el daño se produjo. Pero bueno, en función de eso y en función de conocer las dinámicas poblacionales y la posibilidad ante poblaciones altas de tomar medidas como, por ejemplo, el retraso de la fecha de siembra, es fundamental, digamos, para minimizar los posibles impactos del aumento de las poblaciones que se produzcan. Muy bien, muchas gracias, y me das pie a pensar y a reforzar esta idea que nos transmitís y que ya venimos aplicando respecto a las malezas, que es conocer los ciclos de nacimientos y cómo evolucionan, digamos. Lo mismo también va a ser interesante seguramente conocer lo concerniente a insectos y enfermedades también. Así que bueno, anotado como desafío para el programa. Bueno, y particularmente recién hacías referencia al tema vos hablabas de gusanos blancos, pero acá hay una pregunta que dice: ¿cómo recomendás el control de cortadoras en vicia para evitar su traslado al cultivo siguiente? Bueno, ese va a ser uno de los mayores desafíos de aumentar las poblaciones de cortadoras. Las recomendaciones en sí para cortadoras históricamente estuvieron enfocadas ante una determinada nivel poblacional en el tratamiento de aplicación de cobertura total o el uso de tratamientos de semilla. Pero como todo insecto, sus poblaciones aumentan su tolerancia a los distintos tipos de insecticida a medida que aumenta su tamaño. Entonces, hemos hecho trabajos en los cuales los niveles de tolerancia a un insecticida en particular aumenta a medida que la larva aumenta. Y si a eso le sumamos que tenemos una cobertura de una vicia en el cual se produce un colchón que le representa una dificultad muy grande al control químico en sí mismo, tenemos que experimentar, digamos, otros aspectos relacionados al manejo de cortadora, porque la posibilidad de control va a ser muy errática bajo esas circunstancias. Entonces, es fundamental que para cada zona en la cual esto ocurra, tener los datos, por ejemplo, de capturas de trampa de luz, y en el cual saber si representa una amenaza los niveles poblacionales que existan para cada una de las zonas. ¿Y por qué lo digo para cada una? Porque
los valores de la trampa de luz arrojan una seguridad bastante local, de unos 20 o 30 kilómetros, en lo cual el ambiente no cambie mucho. Pero más allá de eso, es fundamental tener el dato de otra trampa en sí misma. Entonces, dicho esto, es fundamental, por un lado, conocer los niveles poblacionales en el momento, volvemos a los ciclos biológicos, ¿no?, en el cual estos adultos emergen, abril, mayo, junio, dependiendo de la zona, y en función de eso es fundamental, ¿no es cierto?, el monitoreo en lo que es la implantación o los primeros estados iniciales de las vicias, en el cual podemos observar huevos, posturas de huevo en la base, o larvas pequeñas, y quizás el enfoque o el control esté orientado a ese momento, porque posteriormente quizás se torne imposible. Muchas gracias. Bueno, se nos van consumiendo los minutos. Aquí llegaba, Lucrecia, una pregunta que en parte creo que diste la respuesta, pero está bueno volver a decirle, y si tenés algo más para agregar. Dice: ¿se tiene conocimiento suficiente sobre el comportamiento sanitario de las especies usadas como cultivos de servicio? Bueno, yo diría que en principio no tanto de todas. Por ejemplo, hay vicias susceptibles a ramularia y demás, que creo que eso no hay diferenciación. Y sí creo que por ahí vamos a tener un indicio más importante en triticale, en avena, centeno. Bueno, mismo los trigos que se usan como cultivo de cobertura también, ¿no? Eso sí lo tenemos. Creo que a partir de acá es donde vamos a empezar a ver todo esto. Es como que nosotros a veces vamos atrás de los problemas, pero bueno, lo importante es que ya los estamos identificando y estamos prestando atención a esto. Buenísimo, buenísimo. Bueno, resta agradecerles. Si alguno tiene algún comentario más en particular y quiere hacerlo, bienvenido. Y de nuestra parte, como APRESID y como productor agropecuario argentino, agradecido en que nos brinden desde la ciencia, que nos aporten datos para a nosotros los que nos toca tener una mirada holística para poder llevar adelante la producción. Es fundamental que la ciencia nos dé respaldo. Así que muchísimas gracias. Si alguno quiere decir algo, este es el momento, y si no, bueno, agradecerle su participación. Bueno, los he dejado sin habla, así que bueno, muchas gracias bueno, por la participación, y continuamos en contacto. Y a los asistentes, gracias a ustedes. Gracias por la oportunidad, gracias. Gracias por la invitación.